Bendiciones con todos. Hemos decidido hacer videos sobre la Semana Santa. ¿Qué representa? ¿Qué enseñanza encontramos allí? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo durante esta semana? Esta semana tan importante en la vida del ser humano, en la vida del cristiano. Y vamos a comenzar con el tema 1, que es el Domingo de Ramos, que se llama el Domingo de Ramos o la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. Y para entender esta palabra, vamos a leer San Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 12. Así que quédese acá unos minutos que el Señor tiene buena palabra para ustedes, ¿sí? Y los va a bendecir por eso, mientras que ustedes también crecen espiritualmente. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero ya que los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro, un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendían sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Mire esta palabra. Ahora, el relato del Domingo de Ramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11, describe la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Este evento marca el inicio de la semana final antes de la crucifixión, conocida como la Semana Santa. No es solo una entrada física, sino una revelación profética, mesiánica y teológica. Y de eso vamos a hablar. Capítulo 1. Contexto histórico y profético. Primero, contexto geográfico. Cuando se acercaban a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, esa frase, el monte de los olivos tiene un significado profético importante. Escúchelo bien. Era el lugar desde donde el Mesías entraría a Jerusalén. Así profetizó Zacarías en el capítulo 14, versículo 4. Escuche lo que dice: en aquel día sus pies estarán en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste. Formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. ¿Qué les parece? También era un lugar asociado con la gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente de Jerusalén. La montaña que está al oriente de Jerusalén, el monte de los olivos. También fue el lugar de oración y agonía de Jesucristo, como lo dice Mateo capítulo 26, versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar.
¿Sí ve? Esto muestra que Cristo está cumpliendo el plan divino con precisión profética, cumpliendo todas las profecías. 2. Hablemos ahora del contexto profético mesiánico. Mateo cita la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. En el Antiguo Testamento, los reyes que venían en caballos venían como guerreros, en caballos. Pero los reyes que venían en asno venían en son de paz. Y Jesús venía en son de paz. Jesús revela aquí que es el rey, pero su reino no es militar, su reino es espiritual. Su victoria vendrá por el sacrificio, ¿sí? Entregando su vida, no por la espada, ¿sí? Como hacían otros reyes, por el sacrificio, entregando su propia vida, derramando su sangre para redimirnos, para salvarnos. Capítulo 2. Análisis exegético, verso por verso. Analicemos verso por verso este tema. Mateo 21, versículos 2 y 3. El control soberano de Cristo. Aquí encontramos eso, el control soberano de Cristo. Jesús ordena traer un asna y el pollino, ¿sí? O el burrito. ¿Esto qué revela? Su omnisciencia. Sabía dónde estaban. Su autoridad. El dueño los entregaría. Su soberanía sobre todas las cosas. Él es el dueño de todo. Por él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra. Aquí la clave importante es, la palabra importante es, el Señor los necesita. Acuérdense que tenía que cumplirse la profecía. Jesús es el Señor legítimo de todo. El Señor necesita. Ahora, versículo 5 del capítulo 21. La revelación del rey. La revelación. Característica del rey. Primero, es el rey prometido. Cumple la profecía mesiánica. La cumple. 2. Es un rey manso. La palabra griega praus significa humilde, suave, no violento. Esto demuestra el carácter de Cristo, ¿sí? El carácter del Señor Jesucristo. Tercero, es un rey accesible. No viene como conquistador político, sino como Salvador. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, Mateo capítulo 21, versículos 6 y 8. Le hemos llamado la respuesta de la multitud. La gente tiende ¿qué? Sus mantos, sus ramas de árboles, palmas, según el Evangelio de San Juan capítulo 12, versículo 13. Palmas, ¿sí? Hojas de palmeras. Y esto representa, primero, sumisión. Poner mantos era reconocer la autoridad real. La gente está reconociendo la autoridad de Jesucristo, que es el Señor. Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 13 dice, dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron, ¡viva el rey Jehú! Cuando Jehú fue proclamado rey, la gente tendía mantos y ramas. 2. Honor. Era una alfombra real, era verdadera. Muchos tiraron sus alfombras, su hoja de palmeras, era real. Estaba viendo eso en una realidad. Tercero, es una esperanza mesiánica. Esperaban liberación. Era Cristo que los iba a liberar, ¿no es cierto? Cristo fue que nos liberó del yugo del pecado. Ahora, Mateo capítulo 21, versículo 9. El clamor mesiánico, el clamor. ¿Cuál era el clamor? Hosana al hijo de David. Hosana significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. El hijo de David es un título mesiánico que afirma que Jesús es
el heredero eterno del trono de David. Esto es una proclamación pública de que Jesús es el Mesías. Es el Mesías, ¿sí? Versículo 10 del capítulo 21 de Mateo. La ciudad se conmueve. La palabra griega para conmovió es seio, que significa sacudir, provocar un terremoto. La presencia de Jesús sacude a Jerusalén espiritualmente. Sacude. Cristo siempre provoca una reacción de fe, una reacción de rechazo también para muchos, y para otros una reacción de confrontación. Él confronta. Nunca indiferencia, jamás, jamás. Ahora, versículo 11 de San Mateo capítulo 21. La identidad de Jesús. La multitud dice, este es Jesús el profeta. Esto es una revelación incompleta. Ellos reconocen que es profeta, pero no comprenden completamente que es el Hijo de Dios. No comprenden eso, ¿sí? No comprenden. Ahora, capítulo 3, significado teológico, ¿sí? De este pasaje. Primero, Jesús se revela como rey. No es un rey político, sino rey espiritual, rey eterno, rey salvador. Su reino es invisible, pero real. 2. Jesús cumple las profecías mesiánicas. Esto demuestra la fidelidad de Dios, la soberanía divina, la autoridad de Cristo como Mesías. Tercero, Jesús entra para morir. Esta entrada no es hacia un trono terrenal, sino hacia la cruz. Es un rey que viene a morir por su pueblo, a entregar su vida por su pueblo. ¿Qué otro rey puede hacer eso? 4. El contraste entre expectativa humana y plan divino. La gente esperaba liberación política. Ojo con eso. Dios traía liberación espiritual. Esto es lo que no hemos entendido hoy. Buscamos que los políticos nos liberen. Y nunca podrán. Y que no se ofenda a nadie. El único que nos puede liberar es el Señor, pero primeramente liberarnos espiritualmente, porque el pecado nos ha tenido esclavizados. Y la cruz era el camino al trono, la cruz. Capítulo 4. Simbolismo. El asno representa humildad, paz y accesibilidad. Las palmas representan victoria, triunfo y reconocimiento real. El camino representa entrega, rendición, reconocimiento del rey. Maravilloso, ¿no? 5. Verdades espirituales centrales. Primero, Jesús es el rey prometido. No es un líder religioso más. Es el rey eterno. Segundo, Jesús es un rey humilde. Su poder se revela en su humildad. Tercero, Jesús confronta en el corazón humano. La misma multitud que gritó Hosana, luego gritó crucifícalo. Sí, es increíble cómo cambiamos con facilidad. Sálvanos y después crucifíquenlo. Esto revela la inestabilidad del corazón humano sin verdadera conversión. Es que no se ha convertido completamente. 4. Cada persona debe decidir cómo responder al rey. Cada persona, es personal. 3 respuestas posibles. Escuche bien. Rechazarlo, admirarlo superficialmente, rendirle la vida completamente. Y es lo que tenemos que hacer, rendirle toda nuestra vida completamente a Él.
Capítulo 6. Aplicación espiritual. Preguntas personales. Preguntas. Escúchelas bien para que usted se pueda hacer estas preguntas en casa. ¿Es Jesús realmente el Rey de mi vida? ¿Es Jesús realmente el Rey de mi vida? ¿Lo honras solo con palabras o con tu obediencia? ¿Lo sigues por quien es o por lo que puede darte? Cristo no vino solo para ser admirado, sino para ser entronizado en el corazón, para que viva en el corazón de cada uno de nosotros. Capítulo 7. Significado profético actual. Así como Jesús entró una vez en Jerusalén, volverá otra vez. Pero la primera vez vino en humildad. La segunda vez vendrá en gloria. El rey que entró en un asno volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Capítulo 8. Conclusión teológica. El Domingo de Ramos revela que Jesús es el Rey prometido, el Mesías profetizado, el Salvador humilde, el Señor soberano. Entró en Jerusalén para morir, pero su muerte sería su coronación. ¿Qué les parece? Qué tremendo los planes de Dios. La cruz fue su trono. 9. Capítulo 9. La frase central del mensaje. Jesús no entró en Jerusalén para recibir una corona de oro, sino una corona de espinas, porque solo muriendo podía convertirse en el Rey eterno de nuestras almas. ¿Qué le parece este significado maravilloso del Domingo de Ramos que arranca la Semana Santa, donde Jesús entra victorioso? La gente lo aclama, pero no sentado en un caballo, porque no era un rey militar o político. Era un rey que venía a conquistar los corazones, que venía a salvarnos. Por eso, en un pollino o en un burrito entró a Jerusalén. Y la gente, Hosana, sálvanos, sálvanos. Pero el contraste es que después, vamos a ver eso cuando toque hacer el video del viernes, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Si usted que está escuchando esta palabra no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, le recomendamos que lo haga. Que lo invite a su corazón para que Él produzca el cambio que usted necesita. Porque todos necesitamos un cambio espiritual. Nacer espiritualmente nuevamente, ¿sí? Y aquí le presentamos lo que nosotros le llamamos la oración de fe. Repítala conmigo para que se convierta en un hijo verdadero de Dios. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Y decimos, amén. ¿Aceptó usted al Señor Jesucristo? ¡Wow! Es la mejor decisión que usted ha hecho. Ahora se ha convertido en un hijo de Dios. Ahora lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, busque obedecer la palabra de Dios, póngala en práctica, deje que la palabra de Dios le dé sabiduría, conocimiento, y una vez que crezca espiritualmente, enséñele a otros, a la familia, a los amigos, a los compañeros, enséñele, ¿sí? Envíele esta palabra a otros también, para que otros conozcan estas maravillosas verdades, ¿sí? Estas maravillosas verdades que cambian, que edifican nuestras vidas. Porque el mundo necesita ahora de un buen mensaje, una buena noticia. Y la mejor noticia es la que viene del cielo,
la que viene del Dios Todopoderoso. Y esta palabra es una noticia del Dios Todopoderoso. Yo desde acá les deseo que la gracia del Señor continúe bendiciendo sus vidas abundantemente, la vida de su familia y todo lo que ustedes hagan. Dios les bendiga.